Los protagonistas en el aire de la radio. Bueno, afortunadamente para hablar de muchos temas y específicos, sí, tenemos buenos amigos que nos hacen la segunda, dirían los chicos, y que tienen ganas de conversar con nosotros. Bueno, en este caso queremos saber un poco qué pasa con el tiempo, obviamente, y con la lluvia específicamente, qué pasa con este periodo de seca, se podría decir, pero para todo eso lo convocamos y como siempre gentilmente nos ha atendido el ingeniero del INTA, Juan Herreguerena. Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Juliana, ¿todo bien por acá? Muchas gracias por comunicarse con nosotros, siempre estamos a disposición de la comunidad. Gracias, Juan, a vos que le pusiste toda la onda porque te agarré medio desprevenido, sin poco tiempo para decirme que sí o que no. Así que bueno, ¿qué pasa, Juan, con la lluvia? Uno tiene es decir, uno habla desde lo que percibe, ¿no? No tengo ni datos ni estadísticas de cuánto hace que no llueve, pero uno escucha, obviamente, sobre todo en el sector agropecuario, que hay una falta de humedad muy importante. Sí, sin duda. Hace mucho tiempo que no llueve demasiado, vamos a decir así. Claro. Venimos en realidad de una trayectoria con prácticamente 3 años donde las lluvias han sido por debajo de lo normal. El año pasado se dieron lluvias oportunamente. Los cultivos hay momentos que no necesitan, claro. No es que no necesitan, consumen menos el agua, y entonces si les llueve oportunamente se expresan igual, porque siempre generan como más potencial de rendimiento que lo que termina siendo, es decir, terminan después por condiciones del clima, de la nutrición, del suelo, de lo que fuera, dejando de tener esos potenciales granos. Bueno, claro. Entonces, como llovió bien otros años, no nos dimos cuenta, fueron muy buenas cosechas en general, particularmente las sequías del año pasado, por ejemplo, afectaron en parte algo de maíz y bastante a soja de segunda, sobre todo, que fue una época donde había que sembrar la soja y no se pudo, se perdieron muchos lotes. Es decir, el productor en general ha tenido buenas cosechas y no, salvo en las hojas de segunda y parte de los maíces, entonces el año transcurrió y fue un buen año, digamos, en general. Pero el que siguió ya venía sin agua y, claro. y ha llovido tan poco que se ha ido complejizando y bueno, y en este caso, en el periodo crítico de la fina, no ha llovido demasiado. Tal es así que en promedio, en 10 partidos, nosotros tenemos un promedio de el mes de septiembre 15 milímetros por mes, 15, 16 milímetros, eso es bajísimo, eso es un momento donde el cultivo sí lo necesita, y es notorio lo que fue el mes de septiembre y parte de octubre han sido muy escasas las lluvias y de poca intensidad. Bueno, todo eso ha llevado a un punto en el cual nosotros estamos viendo que los perfiles de suelo están prácticamente secos en todo lo que tiene a cultivo, con diferenciación entre aquellos productores que tienen un buen manejo de sus lotes, que tienen suelos más profundos, que tienen algunas rotaciones que son virtuosas para lo que es la capacidad de acumular la poca humedad que se ha sometido. Sí. Eso se ve claramente. Vos recorrés y no es que todos los productores están igualmente afectados. Hay mayores diferencias según manejo, y también hay una cosa que todo lo que se sembró más tardíamente también tiene un componente de impacto de la falta de lluvia considerable. Claro, claro, porque, a ver, yo hablo de lo que escucho, ¿no? Y por eso te consulté a vos para poder, que vos estás en el tema y me podés dar una respuesta coherente, ¿no? Porque, es decir, en este periodo, y hablando obviamente del sector productivo, también hay muchos que pensarán a ver qué es lo que van a hacer, ¿no? Si van a sembrar, si no van a sembrar en esta época, justamente por la falta de humedad. Y esto que vos me mencionaste, porque a uno le viste que uno empieza a prestar atención,
cuando uno, el mortal, no el que está dentro del sector agropecuario, cuando pasa reiteradas tormentas, nubes, qué sé yo, caen 2 o 3 gotitas, uno lo ve en el pasto, en sus plantas de jardín, porque esto se observa en todos lados, ni que hablar en la calle y en la tierra en suspensión. Pero vos me estás hablando de que estamos como en un ciclo de 3 años donde los registros de lluvia son bajos. Entonces esto como que viene como acumulándose la falta de humedad en la tierra, ¿no? Sí, sin duda. Claro. No obstante, debo decirte que aunque te parezca mentira, que uno de los lugares que en mejores condiciones está es nuestra zona. Bueno, mejor. Hay regiones del país que están on fire, diría yo, incendiadas, digamos, sí, sí. Con muchos problemas. Ha habido otro fenómeno climático que normalmente ocurre cuando hay sequía, que es la helada tardía, y la helada tardía ha generado impactos importantes sobre muchos lotes ya en las zonas más mediterráneas, digamos. Más en la costa, claro. Lejos de la costa, más bien, lejos de la bien. costa. Es decir, más lejos de la costa, porque ahí es donde se dan las mayores variaciones de temperaturas extremas. En el día cambia las temperaturas con mayor extremidad. Claro. Y nosotros tenemos a partir de ahí algunos años también de helada en cebada, que no es normal. En claro. general se la banca la cebada, pero hay cebadas afectadas, ahí estamos viendo, en alguna magnitud, y hay zonas donde, no nuestra zona, un poco más al centro de la provincia, hay helada en pasto, digamos que eso es muy poco frecuente. Y hay brote, sí, muy poco frecuente. Bien. Y ha habido daños terribles. Digamos, va a ser un año para la fina, al menos crítico, y para la gruesa, girasol, maíz y soja. La siembra debió haber empezado en octubre, claro, principio de octubre, y se viene demorando. No es que hay productores, algunos que han sembrado, pero no muchos, porque no hay condición de humedad, y lo más triste es que al no tener humedad acumulada, normalmente nosotros tenemos 2 o 3 meses que acumulamos humedad, que es en el mes de agosto, septiembre y parte de octubre, que esa acumulación, dependiendo de la profundidad del suelo, puede llegar a ser hasta de 150 milímetros claro. en el suelo, para que el cultivo se vaya desarrollando. Bueno, eso no existe. Claro. Al no existir eso, o haber una muy baja acumulación de humedad, lo que vamos a depender de aquí en adelante, en toda la gruesa, es de lo que logre llover. Claro, que llueva, que llueva claro. Sí o sí, es fundamental en este sentido. Desde lo climático, Juan, es un ciclo, viste que a veces se habla, yo te consulto a vos porque yo sé que vos sabés de todo, viste que yo he escuchado, se habla de la niña, del niño, que la niña es la seca. ¿Estamos en medio de ese proceso o nada que ver? Estamos en un momento de fenómeno de niña. Normalmente la niña tiene lluvias por debajo de lo normal en nuestra región. La niña se mide en otro lugar, muy lejos de aquí, pero que es una variación de temperatura en una parte del Océano Pacífico, pero ese fenómeno está asociado con eventos de sequía o de extremo, y si fuera niño, de mucha lluvia, claro. Exacto. Claro. Entonces, es como que regula, muestra ahí, han encontrado un lugar que nos muestra cómo la atmósfera tiene mayor o menor humedad en todos los lugares del mundo, ¿no? Sí, específicamente a nosotros, la niña, nos implica sequía. Bien. Y la sequía que tenemos no es que no llueve nunca, es lluvias por debajo de lo normal. Por debajo de lo normal, claro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que se está cumpliendo. Se está cumpliendo en toda la primavera por ahora. Si miramos, ahora hay pronóstico de lluvia para la semana que viene con 80, 70% de probabilidad, y la estimación son 6 a 10 milímetros. Sí, nada. Prácticamente nada, exactamente. Claro. Es decir, se pasan las tormentas, no recarga. Vos pensás que un cultivo en plena desarrollo, como está un trigo, en un día más o menos diáfano, está mínimo 6 milímetros se consume en el día del suelo.
directamente. Lo que necesitaría, claro. Sí, Entonces, porque estamos hablando de esto de que, bueno, es poner la semilla, que la semilla prenda y tenga la humedad necesaria, y después, lógicamente, para que el rinde sea oportuno e importante, también necesita humedad, porque si no la planta se resiente para sobrevivir y el rinde es poco, ¿no? Hablando en criollo, yo trato de traducirlo en lo más en criollo, pero además... Hoy por hoy debemos estar afectados más o menos un 30% ya afectado directamente de lo que hubiese sido el potencial de rendimiento de la fina, por ejemplo. Y la gruesa es una incógnita. Claro. Todavía no la podemos sembrar, digamos, esa es la realidad. Sí, es una incógnita. Sí, tal cual. En cuanto, obviamente, porque decir, vos como tantos integrantes del sector, ¿se tiene previsto? Es decir, ¿hay algún gurú de la meteorología que dice, mira, a este no le falla nunca, que está diciendo cuándo va a llover lo necesario? Bueno, el dato, justamente, mirá, yo te iba a referir, se trabaja con modelos de diagnóstico, ¿viste? Sí. Los modelos más seguros son los de corto plazo. En los modelos de corto plazo es esto que te estoy diciendo, están teniendo lluvias de poca intensidad. Conforme los modelos se hacen más de mediano plazo, en poco, para definirlos claramente, es más difícil. Puede pasar que lo que te pronostican no se dé en tu región, se dé un poquito más, un poquito menos. Pero claro. Específicamente se está planteando que tanto el INTA, por ejemplo, hasta fin de diciembre está planteando lluvias por debajo de lo normal para nuestra región. Ya están los modelos, todos los modelos climáticos, no hay uno, hay muchos, hay australianos, americanos, bueno, todos apuntan a que no va a llover. No es que no va a llover de acá hasta diciembre, por favor, que no se interprete así, sería terrible, pero no, que va a llover muy poco. Muy poco, claro, sí. Y de persistir la niña, lo que los modelos dicen es que el primer trimestre del año también va a llover poco, enero, febrero y marzo. Eso sería realmente muy crítico. Eso te muy crítico. Esos gurúes, dentro de esos gurúes, en la zona, si vos querés seguir o la gente quiere seguir, hay un señor llamado Eduardo Sierra, que ya, de Eduardo Sierra es un referente de muchos años. Sí, lo conozco yo, así que imagínate. Claro, él está planteando un escenario muy catastrófico. Ojo que él está más inserto en la zona núcleo, que hoy la zona núcleo, creo que toda la zona núcleo, que sería el norte de la provincia de Buenos Aires, es muy probable que esté casi perdida la cosecha, en gran medida perdida, no absolutamente, pero... Sí, los rinde por debajo. Pues, muy por debajo. Nosotros, además, Juan, un poquito mejor. Una cosita, porque vos decís, el primer trimestre del 2023, estamos hablando de enero, febrero, marzo, y si las temperaturas que se vieron en Europa se trasladan aquí, estamos hablando de un verano tremendo y con falta de humedad, qué escenario, sí, ¿no? Bueno, de todas maneras, sería osado de mi parte opinar sobre las temperaturas porque no he seguido cómo es la proyección de eso. No, pero está bien, te podría decir que puede pasar lo mismo que Europa, no lo sé, pero sí que en un año niña, en general, las lluvias están por debajo de lo normal, y ya de por sí, el primer trimestre del año, por lo menos en el primer trimestre, el mes de enero, es en general es más bien seco, claro, en relación a lo bueno, entonces, si vos te dicen, va a llover por debajo de lo normal todo el trimestre y encima no te llueve enero, ya aparte de la cosecha está compleja. Ahí estamos nosotros en INTA armando una serie de recomendaciones para que el productor se plantee estrategias de siembra y de manejo de los cultivos con este escenario. Cierta lógica, claro, donde ya se prepara para un escenario donde hay menor oferta. Una adversidad, eso, claro, sí. ¿Qué implica eso? Que te preparás, que si el año después lloviera, hay un potencial que te perdés, ¿viste? Porque no apostaste a lo que ofrecería un ambiente húmedo. Bien. Pero si te organizás, al menos sabés que tu cultivo puede estar aprovechando
de alguna manera la poca agua que hay, sobre todo algunos cultivos, son más elásticos que otros en ese sentido, con las estrategias que planteamos, y y bueno, y de alguna manera te vas corriendo otras cosas. Claro. Que parte de las estrategias tienen que ver con ver de cambiar momentos de siembra. Eso también implica reducir potencial de producción, pero también puede implicar salvarte. No, pero aparte vos seco. decís, vos hablás también, vos decís, acá hay un gasto de obviamente, para sembrar, el gasto que conlleva sembrar, es decir, por lo menos tenés que poder cubrir los costos, ¿no? Que es importante. Juan, más allá de los cultivos, digo, estos ciclos de por ejemplo, este ciclo de la Niña, ¿cuándo teóricamente culminaría? ¿Tiene un periodo o termina cuando termina? Mirá, se juntaron las niñas hasta ahora. Normalmente hay cierta alternancia, pero hay niñas que se juntaron. Ajá. Pero el dato, hay una cosa que plantea Sierra, desde hace mucho tiempo lo plantea, Sierra plantea que en el correr de los siglos, él observa que hay fases húmedas y fases secas. Claro. Que como que esas fases son de 25, 30, 40 años, y él ya hace rato viene diciendo que estamos entrando en una fase seca. Entonces, el entrar en una fase seca, según Sierra, implicaría, por ejemplo, que parte de la pampa húmeda se vuelva a lo que supo ser en otras épocas, que es como que las isoyetas, que son los promedios de lluvia, van a ir bajando, y sobre todo hacia el oeste. Nosotros somos afortunados, estamos como en la puntita donde, por más que pudiera haber una fase seca, siempre estaríamos con un poquito más de humedad que otras zonas. Qué bueno. Entonces, el planteo que hace él es que venimos en una fase seca, y es bastante él es insistente. Yo vengo siguiendo varios reportes. Sí. Pero él viene planteando la catástrofe desde hace un tiempo. Claro, como que eso no quiere decir que no llueva nada todos los años. No. Seca es que en un promedio de años va a haber más promedios de años secos, claro, que de años húmedos. Está bien, pero evidentemente hay ciclos que uno a veces piensa ciclos 5 años. Acá estamos hablando de ciclos de muchos años que transcurren, claro. Entonces a veces se terminan esos ciclos y a veces nos encuentran en el medio. También es cierto que la falta de humedad, más allá del sector agropecuario y productivo, que es el que a vos te tiene como en el escenario, también la falta de humedad es mala para el cristiano en general, ¿no? Ni que hablar, obviamente no vamos a hablar de los jardines y el pasto, pero yo digo, esta falta de humedad en el ambiente también para todo ser viviente es compleja. Sin duda. Ahí la preocupación que nosotros tenemos en caso de darse estas situaciones, fases secas y cuestiones que tengan que ver con la salud, como vos planteás, es, bueno, ¿cuál es la magnitud del impacto que tiene en este contexto esta nueva realidad que es el calentamiento global? Claro. Y bueno, y ahí INTA tiene puesto un foco muy grande tratando de ver cómo trabajar sobre modelos productivos con tecnologías que fijen carbono, que reduzcan la emisión de carbono y otros gases de efecto invernadero, porque no es solo carbono, metano, bueno, metano es carbono, digamos, son gases con fuentes carbonadas, no es dióxido de carbono, quería decir. Sí. Bueno, hay todo un enfoque que venimos trabajando, que nosotros le llamamos de una salud, o de la salud global, por definición de FAO o de otros organismos, donde nosotros lo que pretendemos es entrar a desarrollar ciencia para fundamentalmente encontrar modelos productivos que impliquen reducir el impacto sobre el efecto invernadero. Claro, porque no tenemos una magnitud clara en qué medida puede
profundizar o no estos ciclos secos. ¿No lo sabés? ¿No? A eso iba justamente, a esto de decir, bueno, si bien hay ciclos que tienen que ver con la meteorología o ciclos, no sé, como esto de la seca. Con la atmósfera, claro, tiene que ver, digamos. Claro, también, es decir, hay un impacto directo de la contaminación, es decir, uno sabe y entiende que, bueno, el tema de la cuestión sustentable en general se ha puesto un poco de manifiesto para justamente esto, es decir, si nosotros continuamos en este camino de seres altamente contaminantes, vamos a tener también como más reforzados estos impactos negativos, como por ejemplo estos periodos de seca, ¿no? Esto que decís vos es un poco lo que se viene planteando, que como que se dan los eventos más extremos. Claro. Como que decir, sí. Si hay sequía más extrema. Si hay temperatura, como pasó en Europa, hay temperaturas más extremas. Vientos, bueno, con más frecuencia y más extremos. Es decir, como que la atmósfera está en una nueva realidad que es esa, y donde en definitiva el comportamiento de la atmósfera tiene que ver con esto de que el aire se calienta, esté más húmedo, esté más seco, se calienta más o menos, y hay como una disipación de energía. Tal cual. Todo es un movimiento de energía. Bueno, estas cuestiones del efecto que se llama antrópico, cuando el hombre es el que ha generado tantas cosas, lo que hacen es justamente profundizar. Lo que sí debo decirte, por lo menos en muchos proyectos en los que yo estoy participando hoy, proyectos como Spring, que alguna vez he contado. Sí, lo tengo presente. Con Europa, sí. Es que la perspectiva a mediano o largo plazo es de reducción de la emisión en todos los lugares. Claro. Incluso Argentina se está empezando a tener una gran oportunidad en todo lo que es la producción de lo que se denominan energías alternativas, con una de las energías que se viene fundamentalmente, que es el hidrógeno, que va a ser la fuente de energía que va a sustituir a las fuentes carbonadas. El hidrógeno que se obtiene a partir de el tratamiento con electricidad de la molécula de agua, y se obtiene oxígeno por un lado e hidrógeno como fuente de energía. El hidrógeno, por ejemplo, en la década que sigue, en 2030, prácticamente va a ser el 100% de la energía que se va a consumir para lo que sería movimiento de vehículos y todo eso. Argentina, Lobería, Necochea están teniendo inversiones, están teniendo proyectos de inversión que van a implicar la producción de lo que se denomina hidrógeno verde. Qué bueno. El hidrógeno que se produce a partir de la energía eólica. Bien. Juan, te tengo que despedir. Te agradezco profundamente la gentileza. Fue súper interesante, ¿no? Porque uno habla por hablar, ¿no? Decir, uy, ¿cuánto hace? Hace un montón que no llueve, que yo, tiene que ver con esto, tiene que ver con el otro. Ha sido por demás didáctico en este sentido y has puesto un poco en contexto, ¿no? En la situación en la que estamos viviendo y, por supuesto, en las oportunidades que se tienen en este sentido para poder hacer un aporte positivo, ¿no? A esta situación y no esto que vos mencionás, que es extremar aún estas situaciones como, por ejemplo, la seca. Te mando un abrazo inmenso. Bueno, muchísimas gracias y guardémonos un cachito para la ganadería para la próxima, que también está afectada, pero con un mediano plazo de impacto. Así que ya charlaremos cuando quieras. Dale. Y a disposición. Un saludo a la comunidad. Gracias, Juan, siempre por tu amabilidad. Un abrazo. Adiós. En esta mañana de la radio charlamos sobre la falta de lluvia, ¿no? Y esta situación climática con el ingeniero del INTA, Juan Herrera.